necesito que ayunes. Y te pone el Espíritu Santo a ayunar, 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 ayunar. Y alguien dice, este está loco, está ayunando mucho. No, es un tiempo. Jesucristo tuvo su tiempo de ayuno. Varios hombres de la Biblia tuvieron su tiempo de ayuno. Dios los llevaba por un tiempo. ¿Por qué? Porque quería hacer algo en ellos, quería cambiar algo, quería hacer algo en estas personas. Por eso los llevaba a esas etapas. Pero no es que los iba a tener así toda la vida allí, sino eran simplemente etapas. Hay muchas etapas donde Dios nos va a llevar a que lo busquemos, pero a veces nosotros no obedecemos, porque pensamos que así va a ser toda la vida. No, es mentira. Dios solamente quiere hacer cambios en nosotros, como el médico cuando ve dónde está la enfermedad y nos opera o nos da una medicina o algo, pero es por un tiempo. Hasta que ya estamos mejor, ya el médico dice, ya, ¿para qué vas a seguir tomando la misma medicina si ya estás bien? Amén, hermano. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios sobreabunde en nosotros, con el propósito de que enseñándoos unos a otros, enseñar. La pregunta es, ¿estás enseñando lo que Dios te ha dado? ¿Lo estás enseñando lo que Dios te ha mostrado? Hay áreas en la iglesia donde lo puedes enseñar, porque eres una persona que ya aprendió. Pero si no, todavía no has aprendido, no te has dado el tiempo para aprender, pues no enseñes. Ahora, hay medios también para enseñar, libros, por ejemplo. Yo no soy una persona muy experta, podríamos decir, pero acá hay un libro de un gran hombre de Dios, aquí hay un libro de una gran mujer de Dios, lo voy a enseñar. Y de paso yo también me lo aprendo. Amén, hermano. Entonces tomamos ese libro y empezamos a enseñarlo. Nos reunimos a orar en la casa de alguien con el permiso de nuestros pastores y enseñamos el libro. O trabajamos con jóvenes, o trabajamos con niños, o trabajamos con adolescentes, o trabajamos con damas, o trabajamos con caballeros, y tomamos un libro y lo empezamos a enseñar. ¿Se puede hacer eso? Sí, Señor, se puede hacer eso. ¿Se puede buscar material? Sí. Obviamente tenemos que venir a nuestras autoridades y decirles, pastor, yo quiero enseñar este libro en el área donde estoy trabajando. Deme el visto bueno. Y el pastor dice, sí, usted lo puede enseñar. Listo, ahora sí lo puedo enseñar. Amén. Porque no es que yo voy a hacer como yo quiera también, no. Están nuestros pastores los cuales tenemos que respetar. Son las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. No podemos andar por ahí como ovejas descarriadas haciendo lo que a nosotros se nos antoja, porque la Biblia, por eso es que cuando la palabra de Dios sobreabunde en nuestros corazones, nos damos cuenta de todas esas cosas. Amén, hermano. Que tenemos que someternos, obedecer a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿Dónde dice eso? En la palabra, el libro de Hebreos. Al final, en el capítulo último, cierra el escritor con esa frase. Y otras también. Pero bueno, la palabra de Dios sobreabunde. La palabra nos ilumina en toda área. Tú no vas a tropezar. Escuche bien lo que le digo. Difícilmente vas a tropezar, a cometer errores, a equivocarte, como dicen ustedes, a embarrarla. Difícilmente. Si la palabra de Dios sobreabunda en nosotros. ¿Sí? Te ilumina. Cada vez que vas a hacer algo, la palabra te ilumina, viene a tu mente. Mire, le voy a poner un ejemplo aquí de eso. Una es la mente natural y otra es la mente espiritual, ¿verdad? La Biblia lo enseña. Cuando nuestra mente se hace espiritual, porque nacemos con mente natural, nacemos en este mundo y obviamente pues nuestra mente es natural. Así seas hijo de pastor, así seas hijo de apóstol, así seas hijo de querubín, así seas hijo del más ungido del planeta. Naces con mente natural. Amén, hermano. Entonces, cuando empiezas a alimentarte de este
pan espiritual, es muy obvio que nuestra mente se haga espiritual. ¿Sí? Las oraciones no te van a hacer espiritual, te van a hacer religioso. Los ayunos, las alabanzas, el venir todos los días a la iglesia, eso te hace religioso, eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es el pan espiritual. Si no, pregúntale a los fariseos. Ellos eran espirituales, eran religiosos. ¿Qué los hizo espirituales? Conocer la verdad. Se convirtieron en hombres espirituales. Si no, pregúntale a Pablo. Pablo era religioso. Pero cuando la palabra de Dios empieza a llenar su corazón, porque Pablo se preparó, no crea usted que porque Pablo era fariseo de la noche a la mañana salió a predicar, no. Él conocía religión, pero él no conocía la verdad de Dios, él no conocía la palabra de Dios, él no conocía el corazón de Dios, él no conocía el carácter de Dios, no lo conocía, él conocía era religión. Se dice que Pablo después de 14 años, o sea, conoce a Cristo, y después pasan 14 años para que Pablo salga a hacer su ministerio. ¿Por qué 14 años? Obviamente porque en ese tiempo estaba preparándose de mente natural a mente espiritual. Amén, hermano. Entonces, cuando ya la mente es espiritual, es que vamos a pensar como Dios piensa. Vamos a sentir como Dios siente. Vamos a ver como Dios ve. Vamos a caminar como Dios camina. Vamos a hacer bendición a las naciones. Vamos a ser deseados de las naciones. Vamos a ser un lugar donde la gente va a encontrar, llenar el vacío que lleva en su corazón. ¿Sí? Entonces, la palabra nos ilumina a nosotros primero para después nosotros iluminar a los que nos rodean. Pero cuando la palabra sobreabunda. Cuando escasea la palabra es como un lugar cuando casi no llueve. Imagínense usted que deje de llover aquí. Que llueva una vez cada 3 meses, cada medio año. Tendríamos que irnos de este lugar, abandonarlo, ¿cierto? Porque aquí todo el mundo vive especialmente de eso, de la lluvia. Vivimos de lo que el campo produce. Y para eso necesitamos la lluvia. Cuando en una iglesia empieza a escasear la palabra, ¿qué pasa? La gente empieza a irse a otra iglesia donde la palabra abunde. Bueno, los que necesitan la palabra, los que tienen claro el tema de que debe sobreabundar la palabra en nosotros. La palabra es un alimento, Jesús lo dijo, y tenemos que comerla constantemente. Cuando más comes, ¿qué pasa? Hablando de lo natural, cuando más comemos, se nota, ¿cierto? Empiezan a crecer los cacheticos. Amén. Empiezan a crecer todo. Nos vamos a pesar y antes pesábamos, vamos a decir que 60 kilos. Y cuando nos subimos en la balanza, 80. Estás comiendo mucho. Igual cuando tú empiezas a comer la palabra, se nota. Se va a notar. Imagínate una persona delgada, ¿cierto? Que todos los días pasa por la calle, el vecino, la vecina, y uno lo saluda. Y después de un tiempo lo vemos que viene, pero que parecen que vienen dos. Y uno dice, oye, ese es el vecino. Sí, pero ¿viene uno o vienen dos? Parecen dos porque era delgado y ahora está, mejor dicho, está en buen pasto. Se nota, ¿cierto? Es cuando tú vienes a Cristo, la gente te ve, tiene que notar que ha habido un cambio. Y eso se nota a simple vista. Y ya cuando la persona se acerca y empieza a hablar,
Se nota porque también habla distinto su comportamiento, cómo toma las cosas, cómo actúa ante los problemas, cómo actúa ante la adversidad, cómo actúa ante las situaciones difíciles. Se nota, dice, oye, esta persona ha cambiado. Antes se desesperaba, antes hacía escándalo, antes, mejor dicho, daba miedo. Ahora no, ha cambiado. ¿Qué es lo que hace ese cambio? De una vida natural a una vida espiritual. Lo hace la palabra. Amén, hermano. Lo hace la Biblia, la palabra de Dios. Obviamente, conforme Dios quiere que la entendamos. Por eso digo, tenga cuidado con cada cosa que usted crea que así es. Si usted no ha armado el rompecabezas con las 100 piezas que corresponden, usted no se sienta seguro de que ya usted cree que conoce la imagen que hay en el rompecabezas. No se la crea, no se deje engañar de nadie. Tiene que armar el rompecabezas, las 100 piezas. Cuando ya tenga las 100 piezas, el rompecabezas armadito, ahora usted dice, sí, yo sé cuál es la imagen porque yo lo armé. Las 100 piezas las coloqué y ahora sí sé qué es lo que es la imagen. No me vas a engañar tú y yo tampoco voy a engañar a nadie. Porque el Señor también dice, no se hagan algunos maestros si no están preparados para ese trabajo. ¿Qué es ser un maestro? Creer que uno ya lo conoce todo, que uno ya lo sabe todo. Eso es ser un maestro. Y un verdadero maestro es el que en realidad sí lo conoce, sí lo sabe, sí se preparó para ello, sí estudió para ello, sí ha dado todo lo que tenía que dar y lo que tenía que hacer para realmente ser un maestro. Amén, hermano. Nosotros podemos enseñar lo que un maestro enseñó. Eso sí podemos enseñar. Por eso les digo, coger un libro de un maestro y enseñarlo a los demás hermanos, ya que pues yo puedo hacerlo. Me siento en la capacidad de poder enseñar ese libro de un maestro, pero yo no soy maestro. Amén. Es como la Biblia. La Biblia es de un maestro. ¿Cuál es ese maestro? Dios. ¿Y qué estoy enseñando? Lo de un maestro. Yo no soy maestro. El maestro es Cristo. Bueno, lo voy a repetir. El maestro es Cristo, yo no. Yo simplemente soy el que está hablando de lo que el maestro enseñó. Aquí pongo un ejemplo. Gracioso, pero al final es un ejemplo. Dice que había un médico profesional que era también, tenía un doctorado. Y este maestro, este médico iba y daba charlas a las universidades. Pero él tenía un chofer. Entonces el chofer lo llevaba, ¿cierto? Él iba tranquilo, descansando en el carro, mientras que el chofer lo llevaba a donde iba a dar las charlas. Y un día el médico le da una gripa, pero mala, fuerte. Y él dijo, así no voy a poder dar la charla, y esa charla soy yo mismo. Y el chofer le dijo, médico, ¿cuál es la charla que vas a dar? Esto y esto y esto. ¿Por qué? Yo me la sé, médico. El médico lo mira y dice, ¿cómo que te la sabes? Si donde vas a dar tú las charlas, yo voy contigo y yo te escucho, yo estoy ahí pendiente y yo ya sé qué cosa vas a hacer, ya sé, todo eso yo me lo sé, dice el chofer. Entonces el médico se lo queda mirando y dice, ¿tú puedes dar la charla? Claro que yo puedo dar la charla. A ver, el médico lo pone ahí, para que, y empieza el chofer, ¿cierto? Y coge y el médico se lo queda mirando y dice, wow, oye, ¿verdad? ¿Tú puedes dar la charla? Bueno, listo, tú das la charla hoy. Y se van a la conferencia y todo eso, y el médico dice, bueno, aquí mi socio y esto, y lo pone a dar la charla. Y dio la charla. Y todo el mundo aplaudiendo. Muy bueno el tema, muy bueno. Doctor, le decían al chofer. Y el chofer nomás había terminado, era el bachillerato.
Él no había estudiado más nada, por eso es que era chofer. Pero sin embargo se había aprendido todos los temas prácticamente del médico. Y él daba los temas y después ya le decían doctor. Y cuando el médico no quería dar la charla, la daba él. Cuando el médico se ocupaba o algo, le decía, date la charla, y el médico se sentaba ahí a escucharlo. Siempre estaba ahí el médico y él inflaba el pecho. Ahora yo soy un doctor, soy un doctor. Y si nomás había aprendido lo que el médico, porque estando ahí escuchando y escuchando constantemente, año por año, se lo aprendió. Pero él no era maestro. Y así pasa con nosotros. El maestro es Jesucristo. Amén. Nosotros simplemente somos el chofer. Dígale que está a su lado. Nosotros somos como el chofer. Que ya nos aprendimos todo el asunto y lo hablamos. Él es el sabio. Él es el maestro. Él es el que conoce. Nosotros no. ¿Eres pastor? Bueno, ahí estamos dando los pininos para ver si llegamos. ¿Eres maestro? Ahí estamos, el maestro es Jesús. No hay otro maestro más grande que el Señor Jesucristo. Los demás son el chofer, cualquiera, así sea apóstol, así sea lo que sea, son como el chofer nada más. Amén. Bueno, entonces la palabra también nos fortalece. Lo dijo David y lo dicen muchos hombres de Dios, y el mismo Jesucristo fue fortalecido por la palabra. La palabra está llena de promesas y esas promesas son las que nos fortalecen. Alguien decía, yo no sé por qué esta persona tiene tanta fe. Yo veo que pocos son los que tienen la fe que tiene esta persona. ¿Sabes por qué tiene tanta fe esa persona? Porque la palabra de Dios sobreabunda en su corazón. Por eso es que tiene tanta fe. ¿Sí? La fe, dice, llega, la misma Biblia lo dice, por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír tiene que ver también con comer la palabra, o sea, alimentarse la palabra. Dice que hay un profeta que vio una visión donde el Señor le entrega un libro y le dice, cómetelo. Y él se lo come. Y hay un cambio en él cuando se lo come. O sea, cuando la Biblia sobreabunda en nosotros hay un cambio. Dice que había un hombre que era ateo. No creía en Dios. Y siempre estaba obviamente como ateo en contra de todo lo que se decía de Dios. Y se burlaba de los creyentes y todo eso, los menospreciaba y todo eso. Pero un día se encontró con un hombre muy entendido en las Escrituras. Entonces cuando él empieza a hacer preguntas, el hombre le responde y le responde y le responde. Y este ateo dice, no, yo sé que hay muchos errores en la Biblia. Y el hombre le dice, muéstrame cuáles son esos errores. Pero quiero que tú me los muestres. No de lo que dicen por ahí, que la Biblia está llena de errores y tú has tomado lo que la gente dice y lo has creído. No, esa es una fe ciega que hay en ti. Esa es una creencia ciega que hay en ti. Muéstramelo por ti mismo. Busca en la Biblia los errores y muéstramelo. Pero dime por qué es un error. No porque tomaste un pasaje de la Biblia, un texto fuera de contexto. No. Muéstrame los errores. Tendrías que estudiar la Biblia, o sea, armar el rompecabezas, así empiezas a armarlas y después de eso decirme dónde hay un error. Y el hombre, como era muy serio, dijo, lo voy a hacer. Y se dedicó a leer la Biblia, hermano. Y empezó a leer la Biblia, y empezó a leer la Biblia, y empezó a investigar todos esos errores que le habían dicho que tenía la Biblia. Cuando termina de leer la Biblia, se convierte en un hombre espiritual. Se convirtió a Cristo. Solamente leyendo la Biblia se convirtió a Cristo. Buscando errores en la Biblia para contender con los cristianos.
Eso es una verdad. No crea usted que estoy inventando. Eso es una verdad. Busque en internet personas que han leído la Biblia y se han convertido a Cristo después de ser ateos. Nadie los convirtió al Evangelio, ellos mismos leyendo la Biblia. Mire, hermano, judíos que solo creen en la Torá, como le llaman ellos, el Antiguo Testamento y algunos otros libros del Antiguo Testamento, no todos tampoco. Estos hombres solo leen ciertos libros, no quieren saber nada con los libros del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento en el cual ellos también confían, tampoco los han leído. Confían en ellos, pero no los han leído. O medio por ahí han leído 2 o 3 pasajes. Pero se encuentra uno de estos hombres, de estos judíos, con un judío mesiánico. ¿Qué es un judío mesiánico? Es uno que sí cree en Jesús. Judío, netamente judío, pero que sí cree en Jesús. Como decir, Pedro era un judío mesiánico, Pablo era un judío mesiánico, Juan era un judío mesiánico, porque ellos eran judíos, pero creían en Jesús. El resto no eran judíos mesiánicos, eran judíos que creían solamente en el Antiguo Testamento y esperaban al Mesías. Bueno, hasta el día de hoy, Israel, la mayoría, todavía cree y esperan al Mesías. No son judíos mesiánicos. Entonces, este judío mesiánico se sienta con el judío que no era mesiánico y empiezan a discutir sobre la palabra. ¿Por qué tú crees en Jesús?, le dice el uno al otro. Y el otro le dice, ¿por qué tú no crees en Jesús? Entonces, ahí empieza el que creía en Jesús a sacarle pasajes del mismo Antiguo Testamento, de libros que ellos casi no leen, como el libro de Isaías, que es un libro mesiánico, o sea, del Mesías Jesucristo, tiene mucha información, y otros libros también que tienen que ver con Jesús, especialmente de todas las señales que Jesús hizo, ¿cierto? Cuando este hombre empieza a leer esos capítulos, esos libros, este judío no mesiánico termina convirtiéndose a Cristo. ¿Por qué se convirtió a Cristo si él no quería nada con Jesús? Porque a él le habían enseñado que Jesús no era el Mesías, pero él no lo había investigado por sí mismo. ¿Sí? Pero cuando él abre la Biblia y empieza a investigar por sí mismo, se da cuenta que Jesús sí era el Mesías. Y empieza a leer el Nuevo Testamento. Y cuando empieza a leer el Nuevo Testamento, dice este hombre, que ahora es judío mesiánico, que él lloraba como un niño. Él lloraba. Porque se dio cuenta que el Jesús que su pueblo, que su nación desechó, es el Mesías. Y que ellos están así sufriendo. Hoy Israel sufre por haber desechado al Mesías. Si ellos hubieran aceptado el Mesías, ellos estarían predicándole al mundo la palabra y no nosotros los gentiles. Y ellos tendrían bendiciones si no estuvieran en la condición tal vez que están ahora. Y él llora y le pide perdón a Dios. Y trata de evangelizar a su nación, pero el judío está ciego y no quieren leer la Biblia. Entonces ellos desechan el Nuevo Testamento. ¿Y ellos por qué lo desechan? Porque los enemigos de Israel justamente tomaron el Nuevo Testamento como medio para destruir al pueblo de Israel. O sea, los judíos dicen, los cristianos gentiles, hablando de todos los que usan el Nuevo Testamento, porque si miramos el pasado, los religiosos del Nuevo Testamento del pasado fueron los que le hicieron daño a los judíos. Y hasta el día de hoy. Porque los religiosos que usan el Nuevo Testamento dicen que los judíos han sido desechados por Dios y que ellos son el pueblo de Dios. Los que usan el Nuevo Testamento. Entonces, cuando los judíos ven esto, ellos dicen, ¿y en qué momento Dios nos desechó? Eso lo han inventado los religiosos del Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros no queremos nada con el Nuevo Testamento.
Dicen los judíos. Porque el Nuevo Testamento a ellos los dañó y los convirtió en nuestros enemigos. Pero no es que el Nuevo Testamento los convirtió en enemigos de Israel. Lo que ha convertido a los religiosos en enemigos de Israel es la envidia. La envidia. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces, hay una diferencia. Amén, hermano. Pero nosotros no tenemos envidia de nadie. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Y el resto del mundo, si viene a Cristo, también será el pueblo de Dios. Sean judíos, sean gentiles, sean religiosos del Nuevo Testamento, sean religiosos del Antiguo Testamento. Eso no tiene que ver nada. Lo que ellos entiendan que Jesús es el Mesías y entonces serán 100% pueblo de Dios. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios despierta fe. Y cuando hay fe, hay fortaleza. Cuando más fe hay más fortaleza. El hombre espiritual, el cristiano, se hace más fuerte ante la adversidad. He visto pastores ver morir a sus esposas con cáncer o ahora en la pandemia pasada. ¿Y sabes qué los ha mantenido firmes y hasta el día de hoy están predicando y siguen hablando de Cristo? He visto pastores morir a sus hijos, ver a sus hijos morir, jóvenes.